música es la justificación del mundo y de la vida, el principio de razón suficiente. Ah, pero ¿cuál música? Las preferencias y las intolerancias de música de Nietzsche en materia de música son violentas como todo su ser. En la segunda parte de Humano demasiado humano, trata de la música y de los músicos. Bach, Händel, Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann. Sobre Wagner tiene análisis críticos, virulentos. Los dos hombres habían sido íntimos durante años. Nietzsche amó profundamente la música de Wagner. Este conocimiento íntimo del hombre y de la obra hizo que Nietzsche vio en Wagner el símbolo por excelencia de lo que él odiaba como decadente, como demagógico en la cultura alemana. Las obras musicales de Nietzsche no han dejado un recuerdo imperecedor. Es, ¿qué vamos a decir?, un buen amateur que sufrió los sarcasmos de los músicos profesionales, como Hans von Bülow, el ex marido de Cosima, la hija de Liszt y la esposa de Wagner. Entonces se pregunta von Bülow, ¿acaso es conscientemente que rechaza, que desprecia todas las reglas de la composición, de la sintaxis, las leyes más elementales de la armonía, puesta aparte su interés psicológico? Desde el punto de vista musical no tiene ningún valor más que un crimen en el orden moral. Es duro. Pero Nietzsche decía, lo que yo pido a la música es que sea tierna, dulce, como una pequeña mujercita, llena de abyección y de gracia. En El mundo como voluntad y como representación, Schopenhauer escribe que la música es la expresión del mundo, del ser verdadero, de la realidad. Es la reproducción inmediata de la voluntad. Nos da lo que precede a toda forma. Nietzsche dirá exactamente lo contrario. La música puede ser la traducción de la negación de la vida. Es lo que explica el combate parcial, injusto y excesivo contra Wagner. Nietzsche se opone al resentimiento, a la moral, a la negación del cuerpo y de la vida, a la renuncia. Aún su gravedad respira dulzura, no terror. Y es lo que encuentra en Mozart, por eso les puse Mozart. ¿Conocen esta frase de Nietzsche? La oreja es el órgano del temor. Es terrible. Esta cita se encuentra en Aurora. En la noche y la penumbra de los bosques y de las cavernas oscuras, la oreja es el órgano del temor. Ha podido desarrollarse según la manera de vivir de la edad del temor. Cuando el tiempo es claro, la oreja es mucho menos necesaria. De ahí la música es el arte de la noche y de la penumbra. Freud cuenta que el primer hombre abordaba el mundo sobre un modo exclusivamente olfático y auditivo. El animal que aún no es hombre, el hombre que sigue siendo animal, escucha, tiende la oreja. El músico procede de este depredador. Tener oreja, saber escuchar equivale a sobrevivir. Más tarde los filósofos fabricaron el orden intelectual, los 5 sentidos diversamente honrados. Aquellos que recuerdan demasiado al animal están abajo. Aquellos que subrayan la proximidad de la bestia están abajo, son desconsiderados a provecho de la vista. La vista sí es digna porque es humana. La bipedía libera las manos, permite el florecimiento del neocórtex, el desarrollo del sistema nervioso.
La vista se desarrolla, se afina el ojo, que induce la regresión de la oreja. Mejor se ve, menos se necesita escuchar. Esta paradoja del ciego, que muestra el oído excesivo de los ciegos. Entonces, dice Nietzsche, los hombres se han vuelto sordos. Los ruidos salvajes se han vuelto sonidos culturales. Los ruidos de la tormenta prehistórica son precursores del sacro de la primavera, por ejemplo. En el origen de toda música se encuentran los gritos, los quejidos, los eructos, los ruidos naturales. A partir del momento en que los hombres imitan la naturaleza, crean música. La oreja se vuelve cada vez más espesa, se intelectualiza la música. La oreja está siempre en relación con el temor, la noche, la penumbra. Hay que volver a los ruidos prehistóricos, a los sonidos geológicos. Hay que tener en vista este depredador, este animal tendido que se da cuenta que viene el peligro. Unos días después de la muerte de Wagner, Nietzsche escribe: Wagner me ha ofendido mortalmente. He sentido su vuelta hacia el cristianismo y a la iglesia como un insulto personal. Esta carta es del 22 de febrero de 1883. Nos explica la razón del alejamiento de Nietzsche de este proyecto cultural cristiano y germánico de Wagner. En El nacimiento de la tragedia, que publicó en 1872, Nietzsche afirma que la unión de las artes es necesaria para volver soportable la fuerza destructora de la música pura. En 1878, en Humano demasiado humano, Nietzsche expresa públicamente su rechazo del proyecto de Wagner de regenerescencia de la cultura alemana. Esto seguirá siendo una constante en sus obras. Nietzsche ha encontrado la antítesis de Wagner, que es la Carmen de Bizet, libre de pretensiones metafísicas o redentoras, que acaban por volverse ideológicas. La ópera de Bizet no tiene moral. El amor es naturaleza. Hay amor a primera vista, hay amor a primera audición, en el caso de esta ópera. 1881 está entusiasmadísimo. Los archivos Goethe-Schiller de Weimar conservan el ejemplar de la partición de Carmen anotado por Nietzsche. Lo que Nietzsche ama y pide a las artes no es una dimensión metafísica, es la fuerza de las pasiones. Nietzsche hace el elogio de la ligereza, de la profundidad psicológica de Bizet. La falsa profundidad y la interioridad moral de los alemanes le son repulsivos. Los alemanes, dice, no tienen la menor idea de lo que es un libro profundo. Está exagerado, pero es lo que dice. El caso Wagner es un ataque contra Wagner, pero es también un ataque contra la nación alemana. ¿Qué pasó? El arte alemán, el maestro alemán, la cerveza alemana, es lo que Nietzsche detesta. Empezó su autotratamiento antirromántico, anti-alemán. Si el mundo es un cosmos, un todo ordenado, regido por un principio único, entonces el filósofo que querrá describirlo debería utilizar la forma sistemática. Es el caso de Spinoza, es el caso de Hegel, de Schopenhauer. Pero si el mundo es un caos, que no está regido por un principio unitario, si el filósofo no quiere parecer el mago que va a explicar la esencia o el devenir, entonces hay que exponer algunas pequeñas cosas que hemos logrado comprender. Un buen aforismo es capaz de transmitir un conocimiento de la manera la más clara, sin pretender haber desvelado el último secreto del mundo.
Para ser un buen filósofo, dice Nietzsche, hay que ser seco, claro, sin ilusiones. Nietzsche está en contra de esto, como está en contra del gusto alemán, que glorifica los sistemas, porque eso para Nietzsche es falsificar la realidad. La música de Bizet describe la realidad sin moralismos, no hay sentimentalismos, no hay retórica. A partir de 1880 Nietzsche deja Alemania, se instala en el sur, Génova, Nice, viajes a Venecia, a Roma. La música que caracteriza el sur es la canción bohemia, país encantador, que no se encuentra, donde no encuentran alemanes. No hay una sola virtud. En Carmen, Nietzsche encuentra un inmoralismo alegre, un mundo poblado de bohemias, de contrabandistas, que no tienen remordimientos, ni resentimientos, ni mala conciencia, que aman la libertad y que son finalmente muy felices. A esta vida libre y alegre se asocian la valentía, el heroísmo y la fatalidad. Carmen tuvo la valentía de vivir y de morir según su moral, libre frente a los hombres, fatalista frente al destino. El erotismo es la plenitud de la vida, es la sed de libertad. La fuerza de la voluntad es la aceptación fatalista del destino. ¿Por qué Nietzsche amaba esta historia de bohemias y de contrabandistas? Porque correspondía a su filosofía de la inmanencia. Se sentía a gusto, más que en el renacimiento del mito germánico metafísico. El gusto y el disgusto intervienen sin cesar en el pensamiento de Nietzsche, como unas formas de evaluación de los fenómenos religioso, artístico, filosófico, de la cultura de una época. Frente a los idealismos, las posturas intelectuales o las maneras vulgares y bajas de pensar, el concepto, el argumento son impotentes. Y entonces Nietzsche dice, ¿qué poner en lugar del concepto y del argumento? Pues el gusto del cual habla Baltasar Gracián, por ejemplo, es a la vez una ética de vida y una estética. Se aplica a las experiencias del arte, a las formas de la existencia. Es el gusto, no lo útil, que da el valor. Esta facultad debe ser rehabilitada. Nuestro gusto decide contra el cristianismo, escribe. Es a nosotros, pensadores, que pertenece el derecho de fijar el buen gusto. Es una proposición muy arrogante. Salvo Kant y Wittgenstein, el pensamiento filosófico manifestó una aversión franca hacia todo lo que se llama buen gusto. Es una facultad de discriminación que disuelve el análisis. Los filósofos no aman hablar del gusto, bueno o malo. El gusto es el peso, es la báscula, dice Nietzsche. Vivir sin evaluación personal en el nombre de la objetividad y de la neutralidad es absoluta ceguera. Es una voluntad de sobrellevar lo subjetivo de la vida. El gusto es subjetivo, pues qué bien. Eso no es un sentimentalismo arbitrario. Quien dice gusto, explica Nietzsche, dice interpretación, evaluación, conflicto, por lo tanto, energía, fuerza y poder. Evaluar es determinar el valor de un fenómeno en función de un orden jerárquico que compromete la totalidad de aquel que está evaluando. Nietzsche es el único filósofo que se atrevió a afirmar que la cuestión de la verdad puede ser secundaria en relación con la cuestión del valor. Es una preeminencia de la evaluación que hace del valor la condición de la conservación de la vida. En una época como la nuestra, que tiene horror de toda idea de discriminación jerárquica de las formas de cultura, esto puede aparecer como escandaloso.
Habermas critica el irracionalismo de Nietzsche. Dice que la idea descansa sobre una confusión. Hay una oposición entre irracionalidad subjetiva del gusto y la lógica, dice Habermas. Pero Nietzsche hizo prueba en esta oposición de mucha lucidez, vigor, coherencia. Excluye toda argumentación, toda lógica. Esto justifica su evaluación. Este desprecio aristocrático de la lógica hace de la evaluación y del gusto una prioridad antes del análisis lógico. Lo pone en segundo nivel. Él establece la validez del juicio de valor. Hay que reducir al silencio los argumentos, dice Nietzsche, para justificar todas las formas de relativismo, dicen los que no han entendido a Nietzsche. Nietzsche veía en alguien como Baudelaire un decadente. También veía un decadente en Wagner o en el pintor Delacroix. El nombre de Baudelaire aparece en El crepúsculo de los ídolos 2 veces. También en una carta de 88. Es un personaje bizarro, casi loco. Él dice, hay un personaje que es autor de las flores del mal, que es un loco, un libertino, un místico, un satánico. Nietzsche leyó Baudelaire en Las flores del mal, luego en las obras póstumas. Y a partir de ahí sacó toda una teoría de la decadencia, que dice lo siguiente: una civilización material avanzada en la cual el hombre se aleja de la naturaleza, conduce a un desacuerdo entre el hombre y el medio. De ahí resulta una crisis moral que produce el aburrimiento, la melancolía, el asco, y lleva al pesimismo. Schopenhauer y Baudelaire se encuentran entre los representantes típicos de este espíritu de negación de la vida que oscurece la civilización occidental. La sociedad es un organismo que, como todos los organismos, solo puede funcionar si la energía de los diferentes escalones sigue subordinada al conjunto. Si no, hay anarquía y decadencia. Un estilo de decadencia es aquel donde la unidad del libro se descompone para dejar en su lugar la independencia de las páginas. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche dice que Francia es el sitio de la civilización europea la más espiritual, la más refinada, la gran escuela del gusto. Esta Francia del espíritu es también una Francia del pesimismo. 3 temas, dice Nietzsche, fundan la superioridad de Francia: su amor del arte por el arte, su culto de los moralistas, como Stendhal, y su gusto por la música, como Bizet. Francia sigue siendo un país superior, dice Nietzsche, a pesar de una tendencia a ser canallas. Nietzsche enumera los espíritus superiores. Entre estos viene Montaigne, viene Stendhal. Schopenhauer dice, lo leen más en Francia que en Alemania. Tienen más el culto de Heine en Francia. Además, Heine emigró a París. Baudelaire es un hombre de un gusto corrompido, pero muy preciso, seguro de sí mismo. Ha sido el primer profeta y defensor de Delacroix. Estas son las ideas que él saca del arte para llevarlas a la teoría. Nietzsche opone a la locura nacionalista de su siglo el deseo de unidad europea que manifiestan todos los grandes espíritus, dice. Pienso en hombres como Napoleón, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heine, Schopenhauer. Hay extractos abundantes de Tolstoy en la obra de Nietzsche, de los Goncourt, de Benjamin Constant, de Dostoyevsky, de Renaud. Tenía gusto
por el pesimismo literario. Tenía ideas y juicios sobre la prensa, sobre la democracia, sobre la necesidad de golpear a las mujeres, sobre la soledad del hombre de genio, el genio, sobre la mala fe de los juicios morales. Decía, mi preocupación la más íntima siempre ha sido el problema de la decadencia. Soy un decadente y soy también el contrario de un decadente. Los románticos son esta raza de artistas de altos vuelos, de alta ambición, con un fondo de enfermedad y algo congenitalmente incurable. Son fanáticos de la expresión y virtuosos. Hay en Nietzsche toda una ética de la apariencia. Ah, estos griegos, cómo sabían vivir. Esto exige la resolución de seguir siendo en la superficie, en la epidermis, adorar la apariencia, la forma. Estos griegos eran superficiales por profundidad. Eso lo dice en el Alegre Saber. Uno de los centros de gravedad del pensamiento nietzscheano, de los más importantes centros de gravedad de este pensamiento, es la relación con Grecia. Es un elogio no de la superficialidad, sino de alguna ligereza. Rechaza lo que él llama los ideales. Este cuestionamiento radical del idealismo occidental. Su oposición entre el mundo de la realidad y el de las esencias superiores. Este antiplatonismo que niega la existencia de otro mundo. No deja a Nietzsche otra latitud que tomar el partido de la apariencia. Critica el conocimiento, denuncia un cierto uso de la razón, le opone otro conocimiento superior de naturaleza poética. Diferencia entre el estatuto de las verdades prácticas de aquellas verdades de la ciencia y de las técnicas que se miden por su eficacia. A la inversa de una pretendida profundidad que solo lleva al vacío, él quiere respetar el misterio de las cosas. Él está muy en contra de la violencia, de la vulgaridad positivista. Considera el positivismo como un mal gusto que traduce nuestra necesidad de tener la verdad a toda costa. Dice, no creemos que la verdad sigue siendo verdad sin sus velos. La decencia es de no querer ver todo desnudo, no asistir a todo, no buscar a todo, de comprenderlo todo, saberlo todo. Y llama a otro conocimiento por medio de la belleza. Da su valor al misterio de las cosas. Hay para Nietzsche una identidad entre lo bello y lo verdadero. Hay una revuelta estética que hace jugar a la belleza el papel de moral fundadora. Existen unas declaraciones recurrentes en Nietzsche sobre la mentira de la vida y los errores necesarios a la existencia. Existe un elogio de la mentira. Nietzsche afirma que tenemos a veces necesidad de una ceguera pasajera para vivir y que todo lo que es profundo ama la máscara. La máscara es siempre más verdadera, dice, y más moral que la realidad. La verdad no puede ser alcanzada por la razón, reside en la apariencia. Solo podemos acercarnos a ella con tacto. ¿Entienden ahora por qué está tan de moda Nietzsche entre algunos mexicanos? Él habla de la ética de un hombre que se inventa sin cesar a sí mismo, que transforma su vida en una perpetua obra de arte. En Nietzsche hay una inversión de casi todos los valores.
una autocreación trágica de sus propios valores, una reevaluación de la moral aristocrática. En el seno de una sociedad prosaica, él lanza sus propios valores en frente del mundo. Hay que recordar que Nietzsche fue uno de los grandes maestros, de los grandes prosistas alemanes. Para él, la elegancia es un verdadero principio de probidad, que es fundador de todos los comportamientos. La elegancia es el valor creador, el creador de la ética. No hacer nada, no ser útil, esta es su rebeldía. Su revuelta es una revuelta del no sentido, del sinsentido. Y ahí está su desesperanza. Es lo que falta al entendimiento que se tiene de Nietzsche. Vino la hermana de Nietzsche y lo manipuló y permitió que el nacionalsocialismo lo manipulara y lo desnaturalizara. Y es de ahí que viene esta vulgar falsedad de un Nietzsche puesto al servicio de las teorías nazis, de las teorías racistas. Se dijo que hizo la apología de la guerra, que sacralizó el Estado, que exaltó la comunidad racial, que su filosofía estaba fundada sobre la voluntad de potencia, de la selección de los fuertes, del triunfo del moderno bárbaro superior por la inteligencia y la energía voluntariosa, amoral. La filosofía de Nietzsche es demasiado sutil para parecerse a las teorías racistas de Hitler. No hay que confundir esta filosofía con el simplismo brutal del nacionalsocialismo. Ha formulado de manera coherente la crítica de los valores tradicionales del humanismo. No ha sido un nazi antes del nazismo. Hay que pedir cuentas a esta falsificación. Nietzsche vomitó esta actitud pre-nazi de su época. De haber vivido en tiempo de los nazis, hubiera rechazado esta caricatura de sobrehombre encarnada en los SS. Estas acusaciones que hicieron contra él inmediatamente después del final de la guerra tienen como referencia una obra, La voluntad de potencia. Este material ha sido manipulado. En el origen de esta malversación está la fundadora de los archivos Nietzsche, Elisabeth, su hermana. En la biografía se consagra a su hermano en 1904. Elisabeth Foster Nietzsche presenta su filosofía y su concepción del mundo, que no es la del filósofo. Su concepción fundamental del mundo no es la de Darwin, la idea de una lucha necesaria para la sobrevivencia. El hombre no era el patriota, no era el guerrero que quiso mostrar. Es un hombre que se declaró apátrida muy joven y seguía siéndolo hasta el final de su vida. Nietzsche se cuidaba de su hermana. El hecho de que se haya casado con el imbécil racista Bernard Foster muestra su ceguera. Tenía un carácter de mocha, cerrada. Esto le inquietaba. Él escribió que si fuera católica, entraría en un convento a fin de pagar el mal que él engendraba con su manera de pensar. Él declaró que tenía una hostilidad abierta contra ella. En una carta a su madre expresa su asco por ser emparentado con esta criatura, su hermana. Pero se encontró muy rápido en la incapacidad de defenderse contra ella.
Ella era viuda y se impuso para cuidarlo. Cuando él murió, ella tomó a cargo el conjunto de sus papeles, se apropió de la imagen y la herencia intelectual del filósofo. Ella era nacionalista y belicista, y llevó a su hermano difunto a seguir el mismo camino. Dureza, voluntad, patrioterismo, heroísmo, son las virtudes que quiso descubrir en él. Es un trabajo de falseado. Ella era una extremista de derecha, miembro del Partido Nacional Popular. Tenía la certidumbre de que Alemania ha sido vencida porque había sido traicionada desde el interior. Tenía la certidumbre de que Alemania ha sido vencida porque había sido traicionada desde el interior. Tenía horror por la República de Weimar, es decir, la democracia alemana. Su hermano fue puesto contra su voluntad de manera póstuma en este combate por la regeneración de Alemania y en esta lucha contra el sistema democrático. Ella se pronunció a favor del fascismo. De hecho, tenemos datos hoy. El duque Mussolini ofreció una suma de 20.000 liras a la institución que ella dirigía para agradecerle, y ella le mandó otros agradecimientos y dijo: Italia ha sido siempre el país preferido de mi hermano, pero así lo ha sido, pero de otra manera que ella lo quiso decir. En los archivos todo mundo era nazi. Ella misma, como les dije, era nacional populista. Esta relación de Elizabeth con la extrema derecha, y particularmente con los nazis, llevó al culto de Nietzsche pervertido por la propaganda alemana. Varios dirigentes nazis hicieron a Elizabeth el honor de ser entre sus huéspedes. Elizabeth muere en 89. En el velorio ahí estaba Hitler, y había también ahí dos sobrinos, Max y Richard Oehler, que son nazis uno y otro. Richard escribía artículos y libros celebrando el patriota alemán Nietzsche, su combate cultural contra el bolchevismo mundial, y Max tomó la dirección de los archivos. Para la mayoría de los filósofos alemanes después de 45, se pusieron a preguntarse si Nietzsche debía ser considerado o no como uno de los precursores de la ideología nazi. Poco importaba para ellos la manera en que hubiera sido utilizado. Lo que les puedo decir es que Nietzsche ha sido profanado. El pensamiento de Nietzsche ha sido adaptado a los eslóganes ideológicos del Tercer Reich. ¿Por qué esta falsificación ha sido tan fácil? El autor del Zaratustra ha sido sacralizado anteriormente a la Alemania nazi, en razón de su ausencia de dogmas. Muchos de sus aforismos, sus títulos de libros, estaban lanzados todos los días como lugares comunes. Había una suerte de familiaridad con unas vagas ideas pretendidamente nietzscheanas. Había el empleo de un cierto vocabulario. Por ejemplo, se decía más allá del bien y del mal, se decía sobrehombre, se decía voluntad de potencia, se decía transmutación de los valores. Había clichés que atravesaban la lengua cotidiana. Y se propuso entonces una idea de Nietzsche representando la germanidad. Nietzsche ha sido así integrado al patrimonio nacional socialista antes de la llegada al poder de Hitler. Este llegó oficialmente en 1931. Llamó a este recurso para justificar su antisemitismo y su lógica de la destrucción, de la exterminación de los débiles, de los enfermos, de los degenerados,
Cuando los nazis llegan al poder, las bases intelectuales de una revitalización de la sociedad encuentra un apoyo sobre un Nietzsche falseado que ya existía. Una corriente conservadora existía desde finales del siglo XIX, que veía en Nietzsche un personaje mórbido, demasiado mórbido para la sociedad alemana. Parte de esta ala conservadora rechazó el culto rendido oficialmente a Nietzsche. Pensaba que Nietzsche era un anticristiano, un filosemita que amaba a los semitas, un francófilo, un nihilista, un espíritu antinacional. Esta corriente era minoritaria. De hecho, durante el Tercer Reich, la venta de libros de Nietzsche era colosal. A partir de 46-47, algunos empiezan a proponer que sea desnazificado, vuelto a ser leído. Por ejemplo, Karl Jaspers en 1950 pidió eso, la nazificación de Nietzsche post-mortem era una segunda muerte de Nietzsche. Dice Karl Jaspers, la moda que fue la de Nietzsche dejó de existir, pero su gloria sigue siendo viva. Lo que cuenta es su destino fatal. Nietzsche ha sido lo contrario de un nacionalista y de un antisemita. En su ensayo de autocrítica de 1886, Nietzsche dice que había comenzado a fabular sobre las posibilidades del ser alemán. Había creído en la gran revolución de la humanidad prometida por Wagner, una revolución cultural que iba a hacer nacer en Alemania una nueva Grecia. El nacionalismo que ve florecer alrededor suyo contribuye a la masificación, a la alienación, y se vuelve la jugada para una dominación universal de las naciones europeas. Él, al contrario, se retira y pide a las naciones europeas de dejar de lado sus divisiones y unificarse. Nietzsche cree que el nacionalismo está condenado. Él sueña con la unidad europea. Sus perspectivas son vagas a nivel político, no es un hombre político. Su punto de vista es ante todo cultural, antropológico. Su gran política no es una política imperial que moviliza a las masas y que corre riesgo de perpetuar las guerras entre las naciones. La internacionalización de los intercambios, explica Nietzsche, conduce necesariamente a la destrucción de las naciones y da nacimiento a una raza mezclada. No debemos trabajar para la fusión de las naciones. El movimiento democrático desemboca sobre la emergencia de una suerte de hombre esencialmente supranacional y nómada, liberado del medio. Las mismas condiciones que determinan la nivelación del hombre, rebajado al rango de animal gregario, son también propicias para dar nacimiento a unos hombres más seductores. La democratización nos prepara al mismo tiempo para la libertad y para la tiranía. Nietzsche repite lo que dijo Tocqueville, lo que dijo Burckhardt, lo que dijo Platón antes de él, que la democracia es una escuela de tiranos finalmente, si no se sabe cuidar. Se nivela a la humanidad, se le hace más chica, se le embrutece, y esto lleva a la constitución de una amplia capa de esclavos y de una que sirve a una capa de personalidades excepcionales. La referencia de Nietzsche sigue siendo la sociedad aristocrática de Platón. Él se pregunta sobre la posibilidad de una élite de creadores en la era de las masas. El objetivo de toda cultura, a sus ojos, es la formación de genios, de individuos superiores.
Es una visión individualista y estética, no es una visión nazi. Un hombre sin patria, que trasciende los estados nacionales, que integra todas las tradiciones, un espíritu libre, ateo y inmoral, el león del Zaratustra. Él mismo se sitúa en el linaje de un cierto número de personalidades como Goethe, como Beethoven, como Stendhal, como Heine, Napoleón, una síntesis de inhumano y de sobrehumano. Ha sido, repito, lo contrario de un nacionalista y de un antisemita. Tenía una francofilia pronunciada y una germanofobia cierta. Desgraciadamente, el radicalismo aristocrático, el estetismo elitista de sus puntos de vista y el uso de una terminología racial volvieron su doctrina explotable por medio de la barbarie nazi. Ojalá puedan sospechar, aunque sea, la cantidad de sufrimiento que carga cada tesis, cada combate de Nietzsche. Nietzsche es uno de los filósofos alemanes que ha pensado la modernidad de la manera la más radicalmente escéptica y desilusionada. Destruyó las ideas de progreso, de humanismo, de identidad cultural. Buscó fundar una nueva civilización, una nueva cultura, sobre otras bases que la cultura moral. Nietzsche detestaba el periodismo porque veía en él la manifestación del espíritu del rebaño. Se ocupaba mucho de su tiempo, de una manera extremadamente crítica. Criticaba lo que se llaman las ideas modernas. Para Nietzsche, la técnica tenía un inconveniente. El hombre moderno ha perdido la necesidad de aceptar una cierta forma de sufrimiento. El débil es aquel que no quiere sufrir. El hombre moderno, con su ideología de la felicidad, donde todo es fácil, donde todo es posible, ha perdido las leyes trágicas de la naturaleza. Se ha vuelto un hombre tímido, teórico, que no soporta la enfermedad, la muerte, los problemas. Nietzsche decía, estar enfermo ya es una forma de resentimiento. Y es una frase terrible en la boca de un filósofo que ha sido enfermo, que luchó contra toda forma de resentimiento. Ha sido poco leído en vida. De hecho, él nunca buscó a los lectores. Estos lectores deben tomar su tiempo, saber, conocer el secreto de leer entre las líneas. Leer Nietzsche hoy es no ser de hoy, es escapar a las potencias del tiempo. Zaratustra habla a todos, pero no se dirige a nadie. Leer es suspender durante un tiempo, la carrera del tiempo. En una época que ya no lee, que se contenta de recorrer los grandes títulos de la actualidad, leer a Nietzsche es resistencia. Ocupa un lugar único en el marco filosófico moderno, fuera de todo sistema, incluso de todo sistema universitario. Siguió la obra de Bergson, él admiraba muchísimo a Bergson. Él fue músico. A lo largo del programa irán escuchando primero Debussy, luego Verdi, luego Eric Satie. Son sus músicos.
lo que él tocaba. Fue un maravilloso explorador del repertorio europeo musical. Después de la guerra y del descubrimiento de los campos de exterminio nazis, borró de un plumazo todo lo que era alemán, música, arte, filosofía, como si se cortara una pieza de sí mismo. Vladimir Yankelevich nació en 1903, hijo de un médico ruso, quien era humanista, letrado, quien tradujo al francés numerosas obras de Hegel, de Simmel, de Schelling, de Freud, de Benedetto, de Verdagues. Este papá de lujo fue el primero en traducir la introducción al psicoanálisis de Freud, mantenía una correspondencia con Freud. Este interés por el psicoanálisis no lo compartió con su hijo. Vladimir Yankelevich dirá más tarde que el interés por el psicoanálisis no era hereditario. Este joven se inicia al piano, casi clandestinamente. Conservará por este instrumento una dirección apasionada. Tuvo una infancia feliz. De su padre, que admiraba, dice que tenía el deseo de escribir un libro sobre Tolstói y otro libro sobre la muerte. El papá no lo hizo, pero el hijo sí. Las notas que el padre transmitió al hijo serán utilizadas por Vladimir Yankelevich en su propio libro sobre la muerte. Este libro yo lo utilicé mucho cuando hice la serie de programas sobre la muerte, ¿se acuerdan? Decía, mi padre está en los libros que me ha dejado, en el pensamiento que me ha legado. En cuanto a la filosofía, sus maestros fueron Breiley, nosotros lo conocimos aquí cuando les hablé de pensamiento cristiano contemporáneo, Brunswick. Vladimir Yankelevich se pone a estudiar ruso, se encuentra con el pensamiento de Bergson a los 20 años. Hay connivencia y entendimiento intelectual entre el joven discípulo y el gran maestro, entre Yankelevich y Bergson. Y este entendimiento la tejen en una correspondencia y enriquecen con el diálogo. El resultado fue un libro que sacó Yankelevich. Hardy Bergson. Salió en 1930 el libro, uno de los más grandes momentos de la filosofía contemporánea. Georg Simmel lo apasiona también. La preocupación de este filósofo alemán por el problema moral lo hace atractivo a los ojos de Yankelevich. Entonces publica Georg Simmel, Filosofía de la Vida. La tradición kantiana protegía a Simmel y luego a Yankelevich contra las seducciones de la sociología. Yankelevich nunca amó la sociología ni los sociólogos. Yo cada vez que envejezco los amo menos. Tenía conciencia de que la vida y el espíritu, por todas partes limitado, desborda los marcos que lo encierran. Está por encima de la limitación. Decía, el hombre como ser moral es el ser límite que atraviesa el límite que el instante le impone. Es toda la discusión que tuvimos desde diciembre hasta hoy sobre la moral. Se interesa por los místicos de los siglos XII y XIII, por maestro Eckhart. Rechaza lo que él llama el derecho al sueño. Lo rechaza. Hace suya la fórmula de Pascal, no hay que dormir. Y agregaba, créanme, cuando se tiene la fuerza de decir algo, lo mejor es decirlo de inmediato. No se gana nada economizándose. En la década de 1923 a 33, escribe una decena de artículos en los cuales insiste sobre la autonomía del ser vivo. Se vuelve apasionado de la lógica de los sistemas, vuelve al principio de la densidad de la vida. En 1927 es nombrado profesor del Instituto Francés de Praga, ahí se queda 5 años.
Su tesis principal se titula La Odisea de la Conciencia en la filosofía de Schelling. Habla de su deseo de efectuar una parada respetuosa ante este filósofo que define la existencia como la identidad de los contrarios en el seno de lo absoluto, y en el cual dice sentirse como en su casa. Estoy contando sus principios. Su tesis complementaria se llama La mala conciencia. Ya empieza a aparecer enteramente. Esta lo lleva a pensar el hombre como un ser moral, a pesar de la irreversibilidad del tiempo. Rechazando una moral del arrepentimiento, él juzga esta moral del arrepentimiento como injuriosa para nuestra libertad. Esta ética algo calvinista que tenía se encuentra sin cambio en su gran obra, el Tratado de las Virtudes. Si van a buscar algo de Yankelevich, busquen el Tratado de las Virtudes. No pregunten tanto, háblenme de virtudes, ¿qué son las virtudes? Esta es la obra esencial en este siglo sobre virtudes. Hay que ver sus fotos, tenía el rostro tenso, tenía la mirada sombría. Encuentra su felicidad cuando toca el piano. En 32 deja Praga con algo de melancolía. Esta ciudad tendrá el sabor de una nostalgia, será el fantasma feliz de su pasado. Entre 33 y 39 enseña la urgencia de escribir domina su vida. Escribe. Y tiene un amor ardiente por la educación. Ya entienden por qué lo quiero, ¿verdad? Contrata la única filiación política de su vida en 1934, cuando llega el Frente Popular al poder en Francia. Porque por el peligro del fascismo, por el peligro de la brutalidad, del espíritu totalitario. Entonces, él se mete de todo su cuerpo y alma al lado del Frente Popular. Siguen viniendo los libros, escribe La Ironía, tiene como subtítulo La Buena Conciencia, escribe Fauré y sus melodías, es decir, uno de filosofía, uno de música, luego escribe La Alternativa y después escribe Ravel, alterna filosofía y música. La necesidad de escribir sobre la música es un deseo que no necesita justificarse, decía. Cuando dejo la música por la filosofía, me parece volver de un viaje al país de lo irracional, menos convencido aún de la solidez de las palabras. Yo cuando leo esto y que escucho la gente que me dice, ay, mi casa son las palabras, yo vivo por las palabras. Antes me enojaba, ahora ya ni me enojo, doy la espalda y me voy. En estas obras, el pensamiento de Yankelevich se hace cada vez más hondo. En 39 se instala en un departamento que se encuentra en el Muelle de las Flores en París. Ahí se quedará toda su vida. Ese lugar es algo así como el Lourdes de los filósofos. Lo frecuentan poetas, lo frecuentan músicos. La guerra va a transformar esta vida en un hoyo negro. Fue herido durante el avance alemán. Se dirige hacia Toulouse. Ahí le llega la noticia de su despido como profesor porque no era francés de nacimiento. Él tenía 1 año cuando se naturalizó. Hay que entender que el principio del racismo siempre empieza recordándole al otro que no es tan puro como debería ser en su nacionalidad, en su raza. Esto de recordar a alguien de dónde vienes tú es racismo, aunque no se asume como tal. Lleva de frente entonces su actividad en la resistencia y su reflexión filosófica. La vida sigue. Y como la vida sigue, él se interroga. Uno piensa que es un malentendido la guerra, que nada está ocurriendo. La vida debería parar por tanta cosa que estábamos ocurriendo. Sus escritos llevan el sello de su vida. Un libro que se llama El malentendido, uno que se llama De la mentira, uno que se llama El nocturno, textos surgidos de las sombras de su vida subterránea. Bergson, su maestro, muere en 1941, en plena guerra.
Y entonces Yankelevich le dice, escribe, de la simplicidad. Esta obra es inmensa. Uno no tiene derecho de no conocerla. Sin embargo, yo dejé Francia sin conocerla. Yo que vivía en Francia, la dejé sin conocerla. Al rato le voy a decir por qué. Él evoca la alegría y el optimismo de Bergson en esos tiempos de guerra tan negros. Dice, la libertad se escoge libremente, apostando sobre sí misma, prefiriendo venturosamente ser libre. La libertad es una genial improvisación, como el movimiento es una solución milagrosa. Y reconoce con tristeza, me ha faltado amar más a Descartes. Sus maestros le habían advertido cuando era joven contra los progresos de lo irracional. ¿Qué diría hoy? Esta lección será duramente comprendida. Él odiará toda ideología tintada de romanticismo que endormece la voluntad de actuar. Después de la guerra se niega a reanudar sus relaciones con un mundo universitario decepcionante, cobarde, y rompe con Alemania. Había hecho la experiencia de la desgracia. Su teoría del perdón rechaza aceptar lo que él llama lo innombrable, lo que no se puede nombrar. Nunca más debe ocurrir lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que siente la obligación de prolongar en sí mismo los sufrimientos que no le han tocado vivir. Había escogido con resolución condenar a aquellos modernos doctores de la ambigüedad, de la indeterminación. A la liberación, la vida retoma sus derechos y él se casa, sigue viviendo. Luego vendrá el Tratado de las Virtudes. El Tratado de las Virtudes lo empezó antes de la guerra. Lo terminó en 46 y lo publicó en 49. Es su obra de referencia. Ahí confluyen el neoplatonismo, la mística de los padres de la Iglesia, lo que Zenlon llamaba el puro amor, lo que Kant llamaba la buena voluntad, y surge esta ética de la voluntad que actúa, el misterio de la inocencia y de la piedad. El filósofo Alain dice de él que tiene el poder de volver la conciencia transparente ante sí misma. Sin embargo, este hombre conoce el ostracismo. Este hombre escribe, a veces siento que me ahogo, que me estoy ahogando. ¿Por qué? Porque vivió más de 25 años excluido del mundo de las letras, sin reconocimiento de ningún tipo, sin siquiera poder publicar. 25 años lo tiraron como basura. Hicieron el silencio sobre él. Lo que él llama la gran ruptura de su vida engendra un fenómeno que analizará mejor que nadie por haberlo íntimamente vivido: el desconocimiento. Da conferencias entre las Sorbonas, ahí encantará a generaciones de estudiantes, porque amargura y desconocimiento no impiden su entusiasmo, su felicidad de enseñar y su felicidad de escribir. En 53 nace su hija, que ella también será filósofa. Él publica su única obra metafísica, titulada Filosofía Primera, Introducción a una Filosofía del Casi. Miren ese título, Introducción a una Filosofía del Casi. Entre 54 y 81, cada año verá la aparición de un estudio sobre la filosofía o sobre la música. La obra es inmensa, les digo. Para extraer la verdad, la más última, la más simple, busca las apariencias, fatiga las pruebas, manifiesta su solidaridad con muchas causas. Los escritos ya no bastan. Este hombre tiene una vida exactamente en acuerdo con lo que escribe. En 65 aparece la obra llamada Lo imprescriptible, lo que no se puede prescribir. Un texto que no se puede dejar pasar, es irrodeable, que pone como imperativo categórico
la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. Es a propósito de los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esos crímenes metafísicos, esos crímenes ontológicos que buscan suprimir el otro en su ser. Yankelevich se quiere garante de la memoria de aquellos que ya no están aquí para defenderse, los muertos. Este texto atestigua del misterio del sufrimiento. Su análisis sobre la austeridad y la vida moral, lo puro y lo impuro, la aventura, el aburrimiento y la seriedad, todos esos son títulos de libros. Sus análisis se centran sobre un punto preciso. Hay que hacer el bien, y yo soy quien lo debe hacer. Me incumbe participar en el surgimiento de la verdad en la aventura humana. Una gran obra, La muerte, aparece en el año 66. Resume sus puntos de vista sobre la temporalidad de vida. Dice, si la vida es efímera, el hecho de haber vivido una vida efímera es un hecho esencial. La fama le llega cuando ya es demasiado tarde. Es como aquel que está sobre su cama de muerte y le dicen, ya recibiste el Nobel. Y dice, demasiado tarde. No la puedes festejar. Son Luis. En 77 sale una obra llamada El perdón, donde rechaza la banalización del mal.